Iniciar con algo, mis hermanos, que cada uno de ustedes, hoy una de la palabra clave en este encuentro es conciencia, ¿sí? Conciencia, de hacer las cosas a conciencia. Yo no soy de las que digo prendan cámaras porque cada uno es respetuoso de lo que cada uno quiere estar, ¿cierto? Hay personas que están haciendo comida y demás, pero que tenga usted la conciencia, la responsabilidad y la madurez que en el lugar en el que usted está, no lo haga para nosotros, los que estamos haciendo este servicio al Señor, sino para que usted lo haga para su crecimiento espiritual. Amén. Entonces lo invito a que se ponga cómodo, pero que saque de su momento, de ese entorno, todo distractor. Amén. Siendo entonces las 7:40, lo digo es porque como me voy aventajado 10 minuticos, le voy a pedir el favor a Vale, porque hoy voy a terminar con este primer encuentro de relación con Dios, que no de pronto se me vayan a ir los 10 minuticos ahí de más. Amén. A manera de introducción, vemos que hemos venido hablando acerca de qué es un discípulo. El discípulo es estar con Cristo, conocer de Cristo y ser enviado por Cristo. Amén. Y que para poder ser un verdadero discípulo hemos venido hablando de la importancia de acercarnos a Dios. Amén. Hemos hablado de acercarnos a Dios. Ese acercamiento de un Dios que no existe. Es importante, usted dirá, mi hermana repite mucho esto, es necesario que usted cuando termine este encuentro conmigo, se quede al menos con esto importantísimos en mis hermanos, porque no veo ahí como gente nueva, no, veo a gente madura en el Evangelio, amén. Usted, este discipulado, es importante que usted se quede claro con cosas importantes, que un verdadero discípulo de Dios permanece en Él, está con Él, aprende de Él para ser enviado por Él. Y un verdadero hijo de Dios no tiene un Dios que existe, sino un Dios que está presente. Amén. Dios en los cuentos. Y para poder hacer encuadre, que no estuvieron hace 8 días, hablábamos que uno de los mayores problemas del cristiano hoy en día, del cristiano contemporáneo, no es la falta de oración, sino la falta de escucha espiritual. Amén. Y hablábamos que cuando un hijo de Dios verdaderamente escucha a Dios, sabe identificar que escuchar a Dios es una marca de verdaderos hijos, porque dice que el que oye mi voz, ¿sí? Los oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, ¿sí? Que la escuchar a Dios requiere de un silencio interior, que escuchar a Dios significa obedecerle a Él, que escuchar a Dios es alinear el corazón de Dios. Que realmente estamos, ¿sí? Como dice, porque Dios palabra. Amén. Dios nunca, cuando usted dice, usted sabe, es inmutable en sus principios. Entonces, Dios se contradice con su palabra. Vamos a Dios, esa palabra y no escuchar a Dios va a traer confusión a nuestra vida. Esto es resumen de la semana pasada. Amén. Entonces, mis hermanos, en la noche de hoy, voy a finalizar con estos tres primeros momentos: acercarnos a Dios, escuchar a Dios y hoy finalizo con hablar con Dios. Para saber qué están. Entonces, dice y
versículo que no voy a parar en esta. Yo se la voy a leer en para Reina Valera dice, clama a mí y yo te responderé. Ahora yo se lo mire, mire que es más formal, vincular, ¿cierto? Mire lo que dice, llámame a mí, que yo te responderé. Te contaré secretos grandiosos. Usted no se emociona. Mire lo que dice, te contaré secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces. Amén. Dice, esto dice el que yo te responderé, te habla mi corazón, la voluntad. Y estoy sintetizando y hoy finalizo con saber hablar con Dios. Amén. Entonces mire lo que dice, clama a mí y yo te enseñaré, te mostraré cosas grandes, inimaginables. Yo no sé si usted tiene la magnitud de lo que Dios nos dice en este pasaje. La oración, mis hermanos, es un canal por el cual Dios revela al hombre, mire, por el cual Dios revela a el hombre lo que el hombre no puede discernir por cuenta propia. Amén. Entonces yo quiero que se vayan enchufando o se vayan conectando más a lo que en esta noche, con personas maduras que estoy aquí, entendamos el asunto más importante de hablar con Dios. Entonces, la oración es importante, ¿por qué? Porque es el canal para que usted y yo discernamos lo que realmente no podemos ver en el mundo natural. Amén. Y es precisamente porque en tiempos actuales, donde las decisiones están mediadas por las emociones, por la lógica humana, ¿sí? Y por la presión social, nosotros como hijos de Dios debemos desarrollar esa sensibilidad para escuchar lo que Dios habla. El domingo en la oración yo compartía y les decía que vemos que el mundo habla, las redes hablan, la cultura habla, la sociedad habla, todo el mundo quiere hablar en este momento, pero nosotros nos hemos detenido para saber y poder decirle a Dios qué está hablando Dios. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron en el ayuno, yo les decía, nos hemos detenido para entender en este momento, decirle a Dios, Dios, ¿tú qué estás hablando? ¿Sí? ¿Y saben por qué, mis hermanos, es importante detenernos y preguntarle a Dios qué está hablando? Porque la oración abre el acceso a la revelación. Y le voy a decir por qué. Cuando usted está en oración con Dios, usted no ve cosas que Dios ve, ¿sí? Y esas cosas que usted le pide a Dios en oración, por decir, usted le está pidiendo por sus hijos, usted no sabe por qué sus hijos se están comportando de esa manera. Entonces, cuando usted llega a entablar esa conversación con Dios, entonces eso es un acceso a que Dios le revele por qué sus hijos se están comportando de esa manera, por qué sus finanzas están de esa manera, por qué su vida está de esa manera. Amén. La oración es el acceso a una revelación del Padre. Por eso me paro en Jeremías 33:3. Amén. Y dice, la oración permite ver más allá de lo que está siendo evidente. Amén. Bueno, tengo la economía muy patas arriba. Eso está evidente, pero la oración, ¿qué hace? Permite ver más allá de lo que está pasando. Va a la raíz. Amén. Y por ende, la oración protege tus decisiones impulsivas y mis decisiones incorrectas. Amén. Ahora entiende usted la importancia de poder saber comprender la importancia de la oración. Ahora, mis hermanos, hoy vengo a recordarles, porque estamos todos maduros en el Evangelio, qué hace la oración. Ustedes ya saben que la oración es poder hablar con Dios y demás.
pero la oración como fuente de dirección divina. Se los acabo de nombrar. Número 1, la oración como fuente de dirección divina. ¿Y por qué? Porque la oración, ¿qué hace? Me da un acceso a la revelación. Porque la oración me lleva a ver más allá de lo que se está viendo evidente de la manera natural. ¿Estamos comprendiendo? Alguien que me diga amén. Amén. El segundo punto de la oración como guerra espiritual. ¿Y por qué enruto esto con líderes, con personas maduras, mis hermanos? Porque usted y yo ya llevamos tiempito en el Evangelio, ¿sí? Y los que están allí no creo que lleven menos de 2 meses. Miren, mis hermanos, la oración debe ser, es la herramienta de guerra espiritual que usted y yo tenemos. Vaya a Efesios 6:12. Efesios 6:12 lo dice claramente. Vaya allí usted. Efesios 6:12. Alguien que lo quiera leer para que lo hagamos un poquito más dinámico. ¿Alguien lo quiere leer? Es un pasaje muy conocido. Dice: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Eso es un pasaje que usted y yo conocemos mucho, pero la oración, mis hermanos, es una herramienta poderosa de guerra espiritual. ¿Y saben por qué? Porque la oración, mis hermanos, no es una oración pasiva. La oración no es una palabrería, mis hermanos, perdón la expresión. La oración la debemos de comprender a partir de hoy como un acto, como un acto de confrontación espiritual. Y hemos minimizado la oración como un asunto solo de expresar palabras, pero ya como personas maduras debemos de reconocer que es importante que la oración sea guerra espiritual. Amén. Un acto de confrontación espiritual. ¿Por qué? Porque muchos hermanos, hoy les digo, mis hermanos, que muchas veces nosotros caemos en derrota, no porque Dios no tenga el poder, sino porque no hemos ejercido autoridad en la oración. Amén. La palabra del Señor lo dice claramente. Él nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay mucho hijo de Dios en el mundo, muchos cristianos desilusionados porque Dios no ha ayudado en muchas cosas de una petición que hemos hecho. Y es que no es que Él no tenga el poder para hacerlo, sino que nosotros no hemos ejercido a través de la oración esa guerra espiritual, esa autoridad espiritual. Amén. ¿Y saben por qué, mis hermanos? La oración debe activar nuestra autoridad espiritual. Por eso yo al inicio dije que la oración no puede ser pasiva y no quiere decir que usted ande por su casa de un lado para otro quebrando con palos y palos en el aire. No, mis hermanos, es un asunto, por eso digo que la oración no puede reducirse a una palabrería, sino que la oración es un acto de confrontación. Amén. En este ámbito de guerra espiritual, la oración no puede ser un acto pasivo de palabrería. La oración debe de ser un escenario, un acto de confrontación. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos autoridad espiritual. ¿Y para qué es autoridad espiritual, mis hermanos? Precisamente ¿para qué? Para romper fortalezas invisibles. ¿Sabía usted eso? Entonces, le voy a poner un ejemplo. Usted no sabe en qué puede estar pasando por sus hijos. Aquí la mayoría somos padres y usted dirá, pero por mis hijos, pero ¿por qué, Señor? Yo ¿por qué oro tanto por mis hijos, Señor? Tanta cosa y no, mis hijos no cambian. Entonces, mis hermanos, me voy a adelantar un punto. ¿Sabe qué es lo que pasa? Un verdadero hijo de Dios no es el que ora más, sino el que sabe cómo orar y cambia la forma de orar. ¿Por qué? Porque la oración, como no es un asunto de palabrería, sino un acto, ¿sí? Un acto donde hay una confrontación espiritual, lo primero que trae es que trae revelación a su vida. Amén. Desde un Dios que está presente, no de un Dios existente. Amén. Entonces, esa situación
con tus hijos, es la situación con su esposo que no ha cambiado, entonces a partir de hoy haga de ese acto de oración una confrontación espiritual con autoridad. ¿Por qué? Porque usted ya no va a dar palazos al aire. Recuerde que la primera fuente de la oración, lo primero que pasa en la oración es que es fuente de dirección, trae revelación. Entonces, cuando usted entra a orar, usted va a tener revelación. Ahí es donde Padre le va a decir a usted qué es lo que está pasando con sus hijos. Y ahí sí usted direcciona esa oración no pasiva, sino confrontativa con una autoridad espiritual y usted va directamente al problema, no a las circunstancias. Amén. No a lo que está rodeando, que está siendo visible. Amén. Ahora, mis hermanos, a través de esa autoridad y esa guerra espiritual, lo que pasa es que establecemos el reino de Dios en las situaciones concretas. Me explico. Cuando usted tiene la oración como fuente de dirección divina, usted recibe esa revelación de esa situación con sus hijos, usted toma un escenario de autoridad, toma la oración como fuente de confrontación a esa situación y por ende, ¿qué pasa? Viene que establece el reino de Dios a esa circunstancia. Amén. Cuando yo diga que establece el reino de Dios es porque dice que tú y toda tu casa servirán al Señor. Amén. Usted estableciendo un principio, usted y toda su casa. Usted no está dando palazos al aire porque usted ya tiene la revelación de lo que está pasando en su vida. Amén. Ahora, en una cultura como la que tenemos a nivel espiritual que niega todo y que lo naturaliza todo, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Debemos de entender que muchos problemas, ponga atención en esto, en un mundo donde todo el mundo trivializa las situaciones, naturaliza todo, nosotros como hijos de Dios debemos de entender que muchos de los problemas visibles son raíces de lo invisible. Amén. ¿Usted comprendió eso? La rebeldía de un hijo es algo visible, pero que viene de una raíz invisible. Y usted necesita comprender en el secreto con papá, en esa hablar con Dios, que se le sea revelado por qué sus hijos, por qué su esposo, por qué su economía, por qué su vida se maneja de esa manera o su entorno. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que no entendemos visiblemente vienen por unas raíces de manera invisible. Por eso usted y yo necesitamos orar, saber hablar con papá Dios, recibir esa revelación divina. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vencer a través de la oración. Amén. Y el tercer punto, ¿para qué entonces la oración? ¿Para qué entonces la oración? Porque la oración es transformación de nuestro carácter. Y aquí me voy a adelantar algo, mis hermanos. Por eso les digo que estoy llevando esto, enrutándolo a personas maduras en el Evangelio. Amén. Porque ya sabemos que la oración es hablar con papá Dios y demás, pero la estoy llevando a un nivel un poquito más alto, porque es necesario. La oración, ¿sabía usted esto? Si no, se lo voy a recordar. Si lo sabía, se lo recuerdo. La oración como medio de transformación de nuestro carácter. Y usted dirá, ¿esto con qué se come? Vaya a Mateo 26:41. Perdón. Mateo 26:41. Vaya rápidamente a Mateo 26:41. ¿Qué dice Mateo 26:41? Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entres en tentación, dice Mateo. Y acuérdese que esto le puse como nombre la oración como transformación del carácter. Y usted dirá, ¿esto por qué? Mire, mis hermanos, la oración, Jesús nos enseñó que la oración no solo cambia las circunstancias, sino que también cambia al que ora. ¿Usted comprendió esto? Y le voy a decir por qué. Mire de manera práctica. Cuando usted pide, voy a poner un ejemplo, si un hombre tiene una lucha, digámoslo así, con las drogas, tiene luchas con alguna adicción, Señor, ayúdame con esto, Señor, ayúdame con esta lucha que tengo con la adicción, ¿sí? Eso es una oración válida.
Pero una de las cosas que yo comprendí, mis hermanos, y que quiero, espero no equivocarme, y si los pastores están allí, miren, mis hermanos, la oración como fuente de transformación al que ora. Porque, miren, mis hermanos, Dios da la respuesta, esté allí. Dios da la respuesta, pero lo más importante no es la respuesta, es lo que Dios empieza a hacer al que le está dando la respuesta. ¿Por qué? Porque Dios va a modelar un carácter. Dice que Él nos ayuda y nos pone firmes. ¿Para qué? Para que soportemos o para que estemos librados de la tentación. Amén. O sea que lo primero que Dios hace a través de la oración es que Él va modelando un carácter en nosotros, un dominio propio. Podemos tener la respuesta, pero que la oración a partir de este momento es que usted se dé cuenta que aunque tenga la respuesta a esa oración, lo primero que Dios está haciendo es que está modelando un carácter en usted. Amén. En no volverlo a hacer. Amén. ¿Está usted y me está comprendiendo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en medio de una tentación, usted le está diciendo al Señor, Señor, yo no quiero tener más esta lucha carnal en mi vida. Yo no quiero volver a pecar en esto, ¿sí? Yo no quiero volver a hacer esto. Usted puede tener la respuesta, ¿sí? Pero esa respuesta la antecede ¿qué? Que Dios primero está formando en usted ese dominio propio, ese carácter. ¿Por qué? Porque está fortaleciendo el espíritu en usted. ¿Y frente a qué? Frente a esa tentación. Produce esa sensibilidad espiritual, porque usted va a decir, no puedo pecar más. Usted no le está pidiendo a Dios solo la respuesta a eso, a esa lucha. Es porque usted ya, a través de esa oración, a través de esa respuesta, lo primero que Dios está haciendo es que está empezando a modelar, a fortalecer, a producir un cambio espiritual en su vida. Amén. ¿Usted está ahí comprendiendo? Ahora, mis hermanos, una de las cosas que dice Juan 17:3, no lo vamos a buscar, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿sí? Y es cómo conocemos a Dios a través de hablar con Él, de estar con Él a través de la oración. Porque uno de los errores más grandes, mis hermanos, que tienen los hijos de Dios o los creyentes en este mundo moderno, mis hermanos, es haber reducido, présteme atención en esto, es haber reducido la oración a una lista de peticiones. Ese es el problema más grande que tiene el mundo, la iglesia a nivel mundial. Haber reducido la oración a una lista de peticiones. Yo la llamo a un checklist de peticiones, a un listado. El Señor me dijo que me daba casa, checklist. Yo le dije al Señor que me ayudara con mis hijos, checklist. Y sabe qué, mis hermanos, esa es el error más grande que cometemos los hijos de Dios, haber reducido la fuente de oración divina, ese principio de acercarme a Dios a una lista de peticiones. ¿Por qué? Porque hoy en día, mis hermanos, se ora para pedir. Dígame si no. Se ora para resolver problemas. Se ora para salir de crisis. ¿Sí o no? ¿Está usted de acuerdo conmigo? Pero resulta que muy pocas veces se ora para conocer. Por eso antes de decirle esto, le hablé que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero. Debemos nosotros, los que conocemos ya del Señor, que estamos aquí, a través de este encuentro discipulado, como les decía inicialmente, el discipulado no es una transmisión de información, sino un proceso de transformación. Empezar a cambiar es reducir el listado de chequeo ¿a qué? A conocer más a Dios, a permanecer en Dios y habitar en Dios. ¿Y saben por qué? ¿Sabe cuál es mi argumento espiritual para esto, mis hermanos? Lo vivió Adán en el huerto del Edén. Si usted va a Génesis, usted no se va a encontrar un Adán que pidió. Usted va a encontrar a un Adán, mire lo que pasa. La oración es esencia pura desde el Génesis, desde el inicio, ¿sí? Porque la oración nace de una necesidad, no nace de una necesidad, perdón, sino de una relación. Y si usted se pone a ver, antes que el hombre tuviera problemas, mire, note aquí, antes de que Adán tuviera problemas que resolver, primero tenía comunión con Dios. ¿Es falso lo que estoy diciendo? Es cierto. Antes de que Adán
tuviera una petición para resolver algún problema con Eva, primero tenía una comunión con Dios. Amén. ¿Esto qué revela? Que la oración no es una respuesta a su caos. Mis hermanos, la oración no es una respuesta al caos. La oración debe ser la respuesta a un diseño divino. Amén. Una oración que no responde al caos. Una oración a la respuesta a un diseño divino, a un diseño que Dios puso desde el principio, a una expresión de su diseño divino. Amén. Y precisamente en esta actualidad que vivimos en el término del clic, yo lo llamo el término del clic, de la inmediatez, donde muchos buscamos, estoy hablando de la iglesia en general, de la iglesia de Cristo, respuestas rápidas, ¿sí? Estamos queriendo que Dios nos responda rápido, pero Dios está buscando a hijos que le busquen rápido. Amén. A hijos que estén allí en esa presencia. A hijos que quieran más de su presencia que de su beneficio. Amén. Y precisamente nosotros debemos de comprender, mis hermanos, y no me cansaré de decirlos, eso solo pasa, el listado, el checklist de necesidades, de peticiones, solo pasa cuando usted tiene un Dios que existe y no un Dios que está presente. Amén. Recuerden la orientación con mis manos, nunca se le olvide. Usted cuando vuelve de su oración un checklist de peticiones es porque está con un Dios que existe y no con un Dios que está presente. Amén. ¿Usted comprendió eso, mi hermano? Y sabe, una de las otras cosas importantes que quería hablarles acerca de la oración es que la oración, como las acabo de nombrar, no puede reducirse a un listado de chequeo. Y aquí hay algo, mis hermanos. Me quiero detener aquí un poquito. Alguien que me diga amén para saber que me están comprendiendo lo que les estoy diciendo. Amén, amén. Amén. Mire, desde el huerto del Edén, Dios estableció la oración como un medio de comunicación, como la forma de vincularse ese Padre, ese Dios con el hombre, no como el resultado a resolver circunstancias del hombre. Si no fuese así, váyase a Mateo 6:8. Y yo quiero que si usted está con su Biblia allí, vaya para que usted lo pueda observar y lo pueda leer. Váyase a Mateo 6:8. Dice, Mateo 6:8 dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe quién su Padre. Ni siquiera está hablando de un Dios existente. Acuérdense de la línea. Nosotros, los hijos de Dios, no podemos solamente decir que tenemos un Dios que existe porque es lejano, está por allá arriba, sino un Dios presente. Él aquí, Dios no está diciendo porque su Dios no dice. Mire lo que dice. Perdón que se me fue, no tengo las gafas. No sean como ellos, porque su Padre, ¿quién? No su Dios, su Padre. Hoy se lo voy a parafrasear a ustedes. No sean como ellos, porque su Padre sabe de lo que usted necesita, incluso antes de que usted lo pida. Ustedes deben orar así. Amén. Entonces, mire que aquí para mí, hay un tesoro muy grande que debemos de recordar, los que lo saben y los que no lo saben, aprender. Mateo 6:8 nos está diciendo que la oración, a partir de hoy, su oración y la mía, no debe reducirse para lo que usted solo necesita. ¿Por qué? Porque Él ya lo sabe. Amén. Él ya lo sabe. Dice que antes de que usted y yo pidamos, el Padre ya sabe de qué tenemos necesidad. Así que Dios, nuestro Padre que está presente, hoy nos invita a través de este discipulado es a que usted se relacione ya de manera diferente, no para lo que usted solo necesita, porque lo que Él nos está diciendo en esta noche es que lo único que usted necesita es volverse a relacionar con su Padre, porque su Padre ya sabe lo que su hijo necesita. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, si Dios ya conoce nuestras necesidades, entonces la oración no puede reducirse, ojo con esto,
Mire pues, sigamos la línea. Si papá Dios ya sabe lo que usted necesita y lo que yo necesito, la oración no debe reducirse a informarle a papá Dios lo que le falta, porque eso sería incoherente. Amén. ¿Acaso Dios no sabe? Dios dice que Él ya lo sabe. El Padre ya sabe lo que usted necesita. Entonces, mi oración no está para que yo le tenga que decir a Él lo que me está haciendo falta, porque Mateo lo dice, Él ya lo sabe. Ya la oración debe cambiar. La oración debe de ser la comunión para compartir su vida con Él. Amén. ¿Usted comprendió lo que le quise decir? Amén. O va a decir que cuando usted tiene su hijo que viene del trabajo, del estudio, no quiere sentarse con usted que es papá, con usted que es mamá y decirle, papá, mamá, mira lo que me pasó, esto y lo demás. Su hijo le está compartiendo situaciones de su vida a usted. ¿Y usted cómo se siente? Ay, mi hijo me compartió que le fue mal, que está triste porque la novia, porque esto, ¿cierto? Hay una relación de padre con hijo. Por eso, a partir de hoy, su oración y la mía no debe reducirse a informarle a papá Dios lo que él ya sabe que no me hace falta. Simplemente cambia su oración, ¿sí? El que ora a un Dios existente hace una lista de necesidades, pero el que ora con un papá presente comparte de lo que tiene en su vida. Papá, mira, hoy me fue mal en el trabajo. Yo quisiera hacer esto. Papá, mira, yo te fallé hoy porque dije esto, esto y esto. Y quisiera tener esto. Hoy vi un carro que me gusta, papá. Yo quisiera tener esto. Son cosas muy diferentes. ¿Saben qué? Ahí hay una gran diferencia. Listada de chequeo de necesidades, tienes un Dios existente. Pero si cuando tú te acercas a papá y le cuentas cosas de tu vida, te estás relacionando con el Padre. Y con un Padre que ya sabe, antes de que abras la boca, lo que te hace falta. Por eso, mis hermanos, a partir de hoy, un cristiano que no sabe sino pedirle a un Dios existente, hace un checklist. Necesito el mercado, necesito esto, pero es que papá ya lo sabe. Pero usted y yo, que somos hijos entendidos y que hoy aprendimos a saber a relacionarnos con el Padre, solamente le contamos a papá las situaciones que nos pasan de nuestra vida. ¿Usted está comprendiendo lo que yo le estoy diciendo, mi hermano? Alguien que me diga amén. Ahora, nosotros como verdaderos hijos de Dios, no oramos porque necesitamos, oramos porque lo necesitamos a Él. Amén. Otro punto es que la oración es el resultado de una relación con un Dios presente. Ahí me adelanté un poquito. Y dice Mateo 28:20, dice, y he aquí, yo estoy con vosotros un día. ¿Alguien sabe ese pasaje? ¿Qué dice ese pasaje? He aquí, yo estoy con vosotros 2 meses. Dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. Miren, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Entonces, la oración, mis hermanos, otro punto importante. Miren pues, la oración nos trae revelación, nos da acceso a revelar cosas que no sabemos para poder comprender las circunstancias, ¿sí? La oración nos lleva a no tener un listado de chequeo, sino de saber que tenemos un Padre presente y que le queremos compartir nuestra vida. Y la oración, ¿cómo qué? Como un resultado de tener una relación presente con Él. ¿Y saben por qué? Si Mateo 28:20 dice, yo estoy con ustedes todos los días, la oración, mis hermanos, no debe pretenderse únicamente por el intento de alcanzar a Dios. Yo no sé si usted me entendió esto. Y eso nos pasa mucho a los cristianos que llevamos mucho tiempo hablando. Ah, no, yo me voy a meter a buscar a Dios. Y yo, antes de que usted me diga qué es eso lo que mi hermana está diciendo, le voy a decir algo. Necesitamos a partir de hoy comprender la importancia de lo que voy a decir. Una cosa es que usted trate en la oración. Usted diga, voy a ir
a buscar a Dios en la oración. ¿Saben por qué? Porque la oración debe de estar ya una convicción de que Dios está presente. Una cosa es que usted vaya a intentar buscar a Dios a través de la oración y cambie esa búsqueda de querer buscar a Dios a caminar con Dios. Amén. ¿Qué hacía el huerto del Edén con Adán? Caminaba con Dios. Al punto tal que cuando pecó dijo, ¿dónde estás? ¿Sí? Porque él sabía que estaba ahí. Amén. Y dice, tuve miedo y me escondí. Miren, mis hermanos, la oración no se puede reducir a que yo voy a tratar voy a tratar de intentar buscar a Dios, porque en una de los encuentros que tuvimos pasados, leíamos en Hebreos que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que está presente y que es galardonador de los que le buscan. Pero mire que no dice del que lo busca, primero dice del que crea que le hay. ¿Sí me hago entender? Entonces, podemos saber que buscamos a Dios, sí, pero tenemos que entender el principio de que debemos de caminar con Él. Amén. ¿Por qué? Porque la oración fluye desde que yo tengo la conciencia de su presencia. Y una de las cosas, mis hermanos, yo meditando en esto, que no quiero adelantarme mucho, pero una de las cosas que los hijos de Dios y la iglesia de Cristo hoy en día se les dificulta estar en la presencia es porque no han aprendido a disfrutar a Dios. Y a Dios se tiene que disfrutar y a Dios se tiene que contemplar. Amén. Amén. Así como Él nos contempla. Cuando usted aprende a disfrutar la presencia de Dios, usted no quiere salir de ella. Usted no quiere salir de ella, porque cuando usted comparte con la persona que usted ama, con su esposo, con sus hijos, usted los contempla, usted disfruta de su presencia, así ellos no hablen, pero usted disfruta de esa presencia y usted no negocia ese tiempo con nadie. Usted no lo negocia con nadie. Y cuando usted no está con su esposo, con sus hijos, lleva tiempo sin estar pasando tiempo con ellos, sin disfrutar con ellos, usted se pone ansioso. ¿Y sabe por qué, mis hermanos, nos cuesta tanto llegar a la presencia y hablar con Dios? Porque no lo hemos disfrutado. No hemos permitido esos espacios para el disfrutarlo a Él. Si usted disfruta de su esposa, ¿cuánto más Dios quiere que usted lo disfrute a Él? Y nosotros, Señor, como disfruto de tu presencia, pero ¿qué tal si usted disfruta de la presencia de Dios? Amén. Y la oración, mis hermanos, debe ser a conciencia de saber que Él está presente. Y la oración no se puede limitar a un esfuerzo, mi hermano. Y yo sé que en muchas ocasiones nos ha pasado, ay, no, otra vez que no oré, ay, Dios mío, y uno se va a pegar palos de golpe, no oré, ¿sí? No se debe de forzar ese encuentro, porque lo que usted disfruta fluye, no se forza. Amén. Amén. No se debe de forzar ese encuentro. Ahora, la oración cambia la perspectiva, ¿sí? De buscar a Dios a caminar con Dios. Amén. La oración debe de cambiar nuestra forma de pensar, que yo voy a limitarme a tratar de buscar a Dios. Ay, busqué a Dios porque oré. No, busqué a Dios porque camina con Él. No todo el que ora está con Dios. No todo el que se cierra en una pieza. Es que yo oro mucho, yo oro 7 horas, 8 horas, 15 horas oro. ¿Sí? Y usted sale y su comportamiento, sus acciones demuestran de que usted no caminó con Él, de que usted no estaba allá, de que usted sencillamente limitó esa oración a palabras, ¿sí? Y no a conducta. Amén. Ahora, mis hermanos, último de los puntos es que la oración, y eso lo aprendimos en uno de los encuentros que el pastor tuvo en una prédica acerca de la oración, que la oración es estar cara a cara con Dios. Y por eso lo traigo aquí a memoria, para recordarles, la oración me lleva a tener un cara a cara con Dios. Y cuando yo digo cara a cara, dice 2 Corintios 3:18, yo se lo voy a leer por cuestión de tiempo. Dice, mas todos nosotros mirando a cara descubierta. Amén.
Anótelo ahí para que lo lea usted. Mas todos nosotros mirando a cara descubierta. ¿Qué quiere decir? Sin fachada. Por eso el cara a cara nos lleva, mis hermanos, a tener un encuentro directo, ¿sí? Real, sincero, no un monólogo religioso. Por eso se llama cara a cara. Cara a cara. Recuerden que Cristo odió eso a los fariseos. Amén. Él quiere un cara a cara, por eso Él vino a esta tierra. Él quiso traerse con nosotros cara a cara, ¿sí? La oración es un encuentro, mis hermanos, no es un monólogo religioso, ¿sí? Es una exposición. Mire, es una exposición. Y la oración, mis hermanos, yo les quiero rápidamente, por ahí había muy trillado, no sé si ustedes lo conocieron, un video que no sé de a dónde lo sacaron, de un muñequito que llegaba a los pies de Dios y decía, majestuoso Padre eterno, maravilloso, y él implementaba una cantidad de palabras para decirle que se le ayudaba a pagar los servicios. Y cuando viene su hijo y le dice, papá, yo sé que eres tan bueno, me regalas para un helado, y dice que este hombre en caricatura llegaba y decía, me encanta cuando mi hijo disfruta y viene donde mí para que yo le resuelva su necesidad. Y resulta que cuando él entra a la casa, vuelve y le ora al Señor, majestuoso Dios, Dios le hace saber que de la misma manera como su hijo entra a relacionarse con él, no a pedirle, le está pidiendo a él que se relacione con papá Dios. ¿Saben, mis hermanos? Nosotros a veces tenemos un protocolo para llegar a Dios, un protocolo para poder llegar a ese Dios. Y hoy yo los invito a través de este discipulado a que nos quitemos todo protocolo y sencillamente tengamos una sinceridad para estar cara a cara de frente al Señor, ¿sí? ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque la oración es intimidad, no formalidad. Amén. Porque Dios nos quiere traer eso. Dios mandó a Cristo revelado al Padre, vino a revelarnos a un Padre que establece relación con la humanidad. Dios no quiere formalidad. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque cuando hay formalidad, usted lo invitan, por ejemplo, a un evento, usted se va con el mejor cachaco, usted se pone, mejor dicho, la mejor ropa, usted se comporta de la mejor manera, si usted no sea. Dios no necesita su formalidad, Dios necesita su intimidad con él. ¿Sí? Dios no necesita tantas palabras en el encuentro con Él, en el momento de hablar con Él. Dios no necesita tantas palabras. Dios necesita es que usted le contemple, ¿sí? Que usted le contemple. Cuando yo digo contemple, es esa forma de exaltar a Dios. Dios nos dejó una oración modelo, la del Padre, ¿sí? Lo contempló o no, lo exaltó, eso es contemplarlo. Yo por eso lo puse la palabra contemplar. Cuando usted exalta a Papá Dios, tú sí que eres bueno, lo estás contemplando. Cuando usted reconoce en su esposo, en su esposa, en sus hijos algo bueno, usted lo está contemplando. A Papá Dios le gusta que lo contemple. Papá, eres bondadoso, eres lo más hermoso, ¿sí? Eso es contemplar. Por eso yo decía palabras claves importantes en esta noche, en este discipulado, tener la conciencia de que a papá se le disfruta. A papá se le disfruta y a papá se le contempla. Y eso se nos ha olvidado, ¿sí? Volver el momento de la oración en intimidad, no formalidad. Hermanos, a veces somos tan engañados a nosotros mismos que creen con nuestras fachadas, con nuestra forma de ir elegantemente aún hasta Dios, que ni Dios mismo a veces dice, pero ¿por qué viene así? Sí, queremos aún engañar a Dios con esas máscaras, ese formalismo, ese termómetro espiritual. Por eso puse este último punto, el cara a cara con Dios, en el lugar donde nosotros debemos ser realmente transformados, no con el formalismo, sino con la sinceridad. Amén. Con la sinceridad. Ahora, mis hermanos, ¿por qué? Porque en este mundo que está lleno de muchas máscaras, todo el mundo se comporta según el contexto, ¿sí? En un mundo lleno de máscaras, la oración, el cara a cara con Papá Dios, es el único lugar donde usted y yo podemos estar sin filtros. Y aquí les voy a decir algo.
Según la psicología humana, todos los seres humanos mínimamente tienen un secreto que a nadie le cuentan, según la psicología humana. Pero la buena noticia es que cuando usted tiene un Dios presente, a un papá, ¿sí? Usted puede llegar a él sin filtros. Es el único lugar donde usted, ¿qué? Mire lo que dice Salmo 62:8. Salmo 62:8 dice, derramad delante de él vuestros corazones. ¿Y qué hay en el corazón? Malos pensamientos, malos sentimientos, malas emociones, una cantidad de perversidad. Amén. Pero la oración, el cara a cara con papá, es el único lugar donde usted está seguro para derramar su corazón y estar sin filtros. Papá, soy así. De esta manera soy así. Por eso es importante, mis hermanos, que a partir de esta noche, si usted no lo sabía, lo aprenda. Y si lo sabía, lo recuerde. Que usted tiene un lugar seguro para que usted se desborde tal cual usted es. ¿Y saben por qué? Porque Dios no está buscando su perfección. Dios está buscando no hijos perfectos, sino hijos sinceros. ¿Sí? Hijos sinceros que vayan delante de él y le digan, papá, fallé. Fallé, papá. Lo fallé, ¿sí? Ahora, mis hermanos, Dios no está esperando perfección en su oración. Dios no está esperando que usted tenga un abanico, unas palabras elocuentes cuando se acerque a Él. Él solo necesita un espacio donde su corazón y su alma sea completamente desbordada en la sinceridad. Créanme que esa es la forma de relacionarnos con nuestro Padre. ¿Y sabe por qué? Porque allí ese encuentro se vuelve en un diálogo sincero y no un discurso religioso. Amén. Porque allí se incluye no solamente hablar, sino escuchar. Recordemos que escuchar a Dios no es recibir información de Dios, ni darle información a Dios. Escuchar a Dios es alinear nuestro corazón a su voluntad y obedecerle. Amén. Así que cuando usted escucha a Dios, que Dios le dio una directriz y no lo obedeció, usted no escuchó. Usted no escuchó. Porque cuando usted escucha a Dios, la directriz, y la obedece, usted escuchó a Dios. Por eso yo les decía en días pasados, si usted escuchó, salió de la presencia de hablar a papá Dios, usted escuchó audiblemente su voz, no, es que Dios me dijo, y usted no hizo, entonces a usted no le habló Dios. Entonces, ¿usted a quién le está escuchando? Porque el quien escucha a Dios actúa en consecuencia a lo que Dios le dijo, porque escuchar a Dios es alinear su corazón a la voluntad de Él. Amén. Ahora, mis hermanos, necesitamos volver a esto y es volver a preguntarle a Dios, ¿Él qué está hablando? Vuelvo y le digo, habla la radio, habla las redes, hablan los líderes, habla la moda, habla la cultura, habla, todo el mundo habla. Usted se ha detenido a preguntarle a Dios qué está hablando Dios de su casa. Papá, ¿qué hablas? ¿Qué hablas tú de mi iglesia? ¿Qué hablas tú, papá Dios, de mi vida? ¿Qué estás hablando de mis hijos? Esto es lo que yo quiero que nos llevemos en este último encuentro de cómo relacionarnos con Dios a través de acercarnos a Dios, ¿sí? De escuchar a Dios y de hablar con Dios. Y mis hermanos, vuelvo y les reitero enormemente la importancia de, digámoslo así, de estos encuentros que hemos tenido a un Dios que no existe, sino a un Padre que está presente. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Por qué? Porque recordemos que la oración no puede ser un listado de chequeo. Para un hijo verdadero de Dios, la oración no responde a resolver circunstancias, sino a volver a entablar la relación con Dios desde el diseño original. Dios no estableció la oración como un mecanismo para resolver en medio del caos. Dios vino a establecer su comunión con sus hijos. Amén. Amén, Y así desde es. aquí debemos de tener, como lo llamo yo,
primicias de la Biblia. Váyase con esto hoy en este encuentro, mis hermanos. No vuelva a tener la oración como un momento para un listado de chequeos, porque su Padre sabe de lo que usted necesita. Contemple, contemple. ¿Contemple a quién? A su papá. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Cuando usted llega nuevamente a ese encuentro, y miren mis hermanos, cuando yo estudiaba esta parte, yo decía, Dios mío, tenemos que cambiar la forma de orar. Tenemos que cambiar la forma de orar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque necesitamos comprender ese principio fundamental desde el Edén. Dios no puso a hablar a Adán para resolver el caos que había con la serpiente. Ejemplo, lo puso para que estableciera su relación. Y si no es así, ¿qué pasó con ese pecado? ¿Rompió qué? La comunión que tenía. Entonces, ahora podemos decirlo, ¿no? Como nosotros ya somos hijos de Dios, Cristo ya está en nosotros, volvimos a establecer nuestra comunión con Él. Sí y no. ¿Saben por qué? Sí, porque para eso vino Cristo, pero la tarea suya y mía es saber relacionarnos con Él. Váyase con esto, mis hermanos. Mateo lo dice, usted y yo no necesitamos recordarle a un padre que está presente lo que él ya sabe que nos falta. Nosotros no necesitamos volverle a decir a él, Padre, mis hijos cómo están, porque es que él ya lo sabe. Lo que usted necesita en medio de esa oración es ser acceso a la revelación. Yo no sé si usted me está entendiendo. Alguien que me diga amén, que me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Amén. Amén. Yo no le estoy diciendo que usted Amén, no amén. pueda orar. Le estoy diciendo de que la oración es el mecanismo, el puente para que usted pueda accesar al mundo espiritual. Mire lo que dice Jeremías y se lo voy a terminar leyendo. Mire lo que dice en esta versión que me gustó mucho. Jeremías lo dice 33:3 y con esto voy cerrando, que de la oración podríamos hablar muchísimo, pero vamos a dejarlo allí. Mire lo que dice Jeremías 33:3 en este pasaje. Mire lo que dice. Dice, llámeme a mí. Entonces se lo voy a pasar como si Dios se lo estuviera diciendo a usted hoy. Y quiero que esté ahí conectadito a usted. A todos ustedes Dios nos está diciendo, llámeme a mí. No llame al médico, no llame al vecino, no llame al hermano, no llame al préstamo, ¿sí? No llame al médico. Dice Dios en esta noche que nos está enseñando cómo comunicarnos con Él, cómo hablar con Él. Él dice, primero, llámeme a mí. Amén. Mire, dice, llámeme a mí. Usted tiene un problema con su esposa, familiar, con sus hijos, con su economía, a nivel laboral. Dios dice, llámeme a mí. No llame a nadie, llámeme a mí. Y mire lo que dice, que yo te responderé. Amén. Mire lo que dice, yo te responderé. Y mire lo que dice, te contaré. Mire, vea, cuando yo veo yo lo busqué en muchas versiones, pero esta me encantó. Y sabe que te contaré. ¿Usted qué hace con su esposo, con su esposa, con un amigo cercano que usted le tiene mucha confianza? Ven y yo te cuento. Ven y yo te cuento lo que me está pasando. Ven y yo te digo. Sí, eso se llama vínculo. Sí, usted no le cuenta a cualquier persona lo que a usted le pasa. Sí, se llama vínculo. Mire lo que está diciendo. Venga. Diego, venga, llámeme a mí. Y dice, y yo te contaré. Mire, es como si Dios se lo estuviera susurrando a uno. Yo no sé si usted lo está viendo así o yo estoy en peliculada. Mire, dice, llámeme a mí, Erika, y yo te contaré. Y mire lo que dice, secretos grandes. Y mire lo que termina, grandiosos. Y dice, e inimaginables, que tú no conoces. Eso es lo que yo llamo el poder del asombro. A veces naturalizamos a un Dios, minimizamos a un Dios grande. Y vuelvo y le digo, la oración no puede reducirse
y minimizarse a un listado de chequeo. La oración de nuestra vida a partir de hoy como verdaderos hijos de Dios debe de saber que la oración es el acceso a que Dios nos revele no lo que está siendo evidente, sino lo que está siendo invisible. Me explico con esto y termino. La situación que usted tiene, yo no sé cuál situación tenga, el comportamiento de su esposa, sus hijos, su economía, su lucha, yo no sé, ¿sí? ¿Sabe por qué usted sigue luchando en esa oración, en una oración sin respuesta, en una oración sin respuesta? Con esto finalizo. No es porque Dios no tenga poder, sino porque usted no está trayendo a la naturaleza suya lo que Dios le está diciendo que haga acceso al mundo espiritual para lo invisible. Usted, me explico, usted en la oración debe de ir ¿a qué? Porque usted se conecta con un Dios todopoderoso que todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe. Entonces, lo que usted no sabe, por qué se está comportando sus hijos, su esposo, su familia, su economía, usted no lo sabe porque usted está aquí, usted se está conectando con el que sí lo sabe. Y al usted orar con él baja eso que está invisible y se lo revela a usted. ¿Y cómo se lo revela a usted? ¿Para qué? Para que usted tome autoridad, mire, para que usted tome autoridad. Y voy a buscar algo que había escrito aquí que no quiero que se me pase, ¿sí? Usted toma autoridad, ¿para qué? Para que usted no dé palazos al aire, sino ¿para qué? Para que usted pueda gobernar, era la palabra, para que usted pueda gobernar sobre la circunstancia. Amén. Mire, lo voy a decir para no quedarme ahí como con la sensación de que se me perdió y se lo quería compartir a usted. En la parte, cuando dice que la oración, ¿sí? La oración como resultado de autoridad. Esperen, mis hermanos, yo llego aquí. Mire, muchas de las derrotas suyas y mías no es porque Dios no tenga poder, sino porque usted y yo no ejercemos esa autoridad en oración. Y sí, ¿por qué, mis hermanos? Porque usted y yo no podemos fracasar esta era la que yo estaba necesitando. Usted y yo en la oración no podemos reaccionar. Un cristiano que no ora, con esto finalizo, mis hermanos, quedémonos aquí con esto. Un cristiano que no ora es reactivo ante las circunstancias, reacciona ante las circunstancias, ¿sí? Usted tiene una circunstancia, usted no ora, pero usted reacciona ante una circunstancia y muy posiblemente usted se va a desgastar y va a fracasar. Pero un hijo de Dios que ora, váyase con esto, quédese con esto, un hijo de Dios que ora gobierna con revelación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted llega, estableció esa comunión con papá Dios, con el que todo lo sabe, el que sabe por qué esa conducta está pasando allí, entonces usted a través de esa oración, de ese cara a cara, baja lo espiritual, Dios le revela qué está pasando y por ende usted se para con autoridad y usted empieza ¿qué? A llevar una oración direccionada, ¿sí? Ya no dar palazos al aire, sino que usted gobierna sobre una revelación y por ende viene la victoria. ¿Usted me comprendió, mi hermano? ¿Usted me comprendió, mi hermano? Por eso, importantísimo, mis hermanos, la oración. Pero la oración, como lo acabamos de tener en cuenta. Así que a partir de esta noche, mis hermanos, usted no puede ser un cristiano, el mejor cristiano, porque usted ora mucho. Usted debe de ser el mejor hijo porque cambió la oración. Porque cuando usted se metió con papá Dios, usted salió de allá con revelación y va a gobernar sobre la circunstancia, bajo la situación difícil, bajo el caos. ¿Por qué? Porque recibió, ¿qué? La revelación divina, porque ya tuvo acceso al mundo espiritual. Y papá, que todo lo sabe, te va a dar, ¿qué? La revelación, porque la autoridad ya la tienes. Amén. Amén. Te va a dar la revelación. Entonces, mis hermanos,
para finalizar con una oración, vamos a partir de este momento a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude con dos cosas. Y quiero con esto si me quiere mirar detenidamente, si no, míreme con los oídos. Amén. Míreme con los oídos. A partir de este momento, no haga de su oración un listado de chequeo de necesidades, porque Mateo lo dice, Dios lo dice en su palabra. Él ya sabe de que usted le tiene haciendo falta. Él lo que necesita es que usted le cuente su vida. Amén. Cuando usted empiece, usted y yo cambiamos esa forma de relacionarnos con papá. Créame que viene lo que yo tanto he querido que usted hoy aprenda o recuerde. Disfrute a papá. Disfrute la presencia de papá. Disfrútelo, contémplelo. Y cuando usted lo disfruta, cuando usted lo contempla, cuando usted se quiere amarrar a él se goza tanto con usted y él ya sabe de lo que usted tiene necesidad. No le vuelva a pedir a Dios un listado de chequeo. Cuéntele su vida. Dos cosas son muy diferentes. Dios, ayúdame a pagar los servicios. Y otra cosa es usted llegar en un encuentro a cualquier hora y decirle, papá, me siento un poco estresado porque no he pagado los servicios. Yo no sé si a usted le ha funcionado, a mí sí, papá, pero él ya lo sabe y empiece a disfrutarlo a él. Amén. Y miren mis hermanos, finalizo con esto, ahora sí finalizo. 2 minuticos. Hay momentos donde usted y yo no sabemos qué hablar con papá. Y eso es bien, y eso está pasable, es normal. Hay momentos, o muchos momentos, yo no sé si me pasa solo a mí, que yo no sé qué hablar con papá. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Lo digo por experiencia propia. Cuando usted diga, es que yo no quiero ir a orar porque es que como que no siento que las palabras me salen, no deje de ir. Solamente separe el espacio, separe el tiempo, separe el momento y solamente, míreme con detenida atención, solamente disfrútelo, disfrútelo, solo disfrútelo. Si usted no sabe qué decirle, solo el Padre, que ya sabe qué le falta a usted, él empieza a mirarlo y solamente, mire mi hermano, las posturas hablan. Las posturas hablan. Cuando usted separa ese momento, cuando usted dice, yo no sé, estoy cansada, yo que me voy a ir a orar si yo estoy tan cansada o estoy tan aburrida o estoy tan afligida que yo no tengo ni una sola palabra para orar, solamente mi hermano, acuérdese de mí. Solamente separe el espacio, busque el momento, busque el lugar, ¿sí? Crea, solamente póstrese y no diga nada. No diga nada. ¿Sabe por qué? Porque ya lo dijo todo. Porque las posturas también hablan. Las posturas también comunican. La corporalidad también emite mensajes. Y si para nosotros emiten mensajes, mucho más para Dios, quédese allí y simplemente esté allí. Y tenga la plena, se lo digo por experiencia, que cuando usted llegaba y no sabía ni qué decir o no quería hablar porque está cansado, atribulado y demás, cuando usted contempla su presencia, usted termina dando la mejor, no palabra, dando lo mejor de usted a papá. Y cuando menos pensó, llegaron 3 horas porque usted contempló la presencia de papá. Usted la contempló y usted no dijo mucho, pero con su propia postura y haberle sacado el tiempo, el espacio, así en silencio, el papá también habla. Es que el papá también habla a través del silencio. Amén. Y él, ahí es donde nos sentimos en sus brazos. Mis hermanos, finalizamos este encuentro de discipulado con 2 cosas importantes. A partir de hoy, el Señor no necesita un listado de chequeo de sus necesidades, porque Él sabe lo que le falta. Él lo único que necesita es que usted sepa que lo único que usted necesita es a Él. Y número dos, mis hermanos, comprendamos la importancia de que la oración es necesario volverla a tener como, no como un
mecanismo para hallar respuesta frente al caos, sino como un medio para relacionarme con ese Padre. Amén. Y como el acceso a traer esa revelación de lo invisible, hacerlo visible. Y no solo con los galardones que Él nos da, sino con lo que necesitamos guerrear. Amén, mis hermanos. Entonces, para finalizar, oramos y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a que seamos hacedores de lo que hoy estamos poniendo en recorderis. Amén. Hacedores de esa palabra. Cuando usted, mis hermanos, no por lo que yo lo diga, sino porque lo dice la palabra, cuando usted y yo no oramos más, no creemos que orar más es estar con Dios, no es buscarle, sino caminar con Él, tenga la plena seguridad que vamos a poder ver la evidencia de lo que tanto le hemos pedido a Dios. Mire, la evidencia de lo que tanto le hemos pedido a Dios a nivel en cualquier área de nuestra vida. Créame que si nosotros empezamos a saber que estar en la presencia de Dios es buscar su rostro, el cara a cara. Miren, mis hermanos, créanme que el acceso a lo espiritual a través de la oración, nuestros hijos van a cambiar. ¿Por qué? Porque usted tiene acceso a lo que usted no está viendo visible. Amén. La oración es traer visible lo que no vemos, lo que es invisible. Amén, mis hermanos. Y disfrute de la presencia. Contemple a Papá Dios. Contémplelo en la presencia. Amén. Mis hermanos, vamos a despedirnos entonces. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has enseñado, nos has recordado en esta noche, Padre, que contigo no hay formalismos. Contigo solo necesitamos ser nosotros mismos, porque tú no buscas hijos perfectos. Tú buscas hijos que te amen con sinceridad, Señor. Padre, hoy queremos y yo te quiero pedir, Espíritu Santo, que a partir de esta noche, tus hijos, nosotros, podamos llegar a ti, Señor, como podemos llegar a nuestros esposos, a nuestros hijos, y que no lleguemos con listado de chequeos, con necesidades, que podamos llegar a contarte nuestra vida. Señor, que nos podamos estar en un espacio y que podamos hablar contigo cara a cara sin filtros y que podamos disfrutar de tu presencia. Padre, porque si nosotros disfrutamos de tu presencia, si te contemplamos, muy seguramente vamos a querer volver a estar en esa presencia. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a comprender que nosotros no podemos estar forzándonos a través de la oración, querer buscar a Dios, porque la oración no es pretender buscar a Dios. Es que me metí a buscar a Dios. No, es caminar con Dios, porque caminar con Dios es estar cara a cara con Él. Padre, te damos gracias, 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 y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a comprender la importancia de estar contigo, de hablar contigo, para poder disfrutarte, contarte nuestra vida, y que tú nos ayudes, Señor, a tener el carácter que va a ser transformado a través de la oración, Señor, para poder, Padre de la gloria, poder tener no solo las respuestas de lo que necesitamos, sino tener visible el mundo espiritual con el cual estamos peleando todos los días. Padre, sabemos que no es que no tengas poder, sino que no hacemos autoridad, no ejercemos la autoridad a través de la oración. Padre, te damos gracias. Bendigo este momento, Señor, a cada uno de mis hermanos, los pastores que están allí presentes, y ayúdanos, Espíritu Santo, a comprender, como dice Jeremías 33:3, dice que Dios viene a contarnos grandiosas cosas inimaginables de las cuales nosotros ni siquiera lo habíamos pensado. Te damos gracias, Espíritu Santo, y ayúdanos a hacer rema en nuestra vida esto que hoy aprendimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, mis hermanos, agradeciéndole a Dios que usted está allí. Amén y amén.